Transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una herramienta bastante útil para resolver ecuaciones diferenciales. Esencialmente vamos a ver cómo resolver cómo resolver PBIs. Depende muchísimo de la forma que tenga la ecuación diferencial, de las funciones que estén allí involucradas, para que podamos utilizar la herramienta de transformada de Laplace y podrán ver en comparación o en contraste con algunos de los métodos que hemos utilizado anteriormente, cómo acá podemos resolver PBIs sin tener que, por ejemplo, hallar al final las constantes para la solución complementaria o cosas así, ¿vale? Entonces vamos a ver. Hay algunos capítulos, bueno, algunas secciones de este capítulo que pueden ser bastante teóricas. Entonces, algo que yo les recomiendo en esas partes es que las lean con cuidado o que hagan un resumen. Sin embargo, acá las vamos a ir repasando, ¿no? La definición de transformada de Laplace eh, es una definición básica en términos de una integral. La transformada de Laplace para una función se define de la siguiente manera. Si f es una función definida para todo t mayor o igual que 0, entonces se dice que esta integral, la integral desde 0 hasta infinito, de e a la menos st de f de t de t, esto se define como la transformada de Laplace siempre que esta integral converja. ¿Bien? Esto es una integral impropia. Entonces, siempre que esta integral sea una integral convergente, vamos a denotar de esta manera a la transformada de Laplace de la función f. ¿Vale? Vamos a denotarlo de esa manera. La transformada de Laplace de la función f va a ser una función que depende de s. Bien, acá está s que estamos ingresando, esta e a la menos st que está dentro de la integral, es una nueva variable y es la variable de esa función. Es decir, que esta transformada de Laplace va a ser una función que depende de una variable s. Para las transformadas de Laplace vamos a usar eh, letras mayúsculas, como podemos ver acá en la notación. Vamos a usar letras mayúsculas. Bueno, en este no sé si acá me imagino que en este que estoy encerrando hay un error en la digitación. Acá debería ser H minúscula y acá H mayúscula. Para las transformadas de Laplace se usan letras mayúsculas, así como estamos acostumbrados a usar letras minúsculas para las funciones. Bien, y bueno, la idea es calcular estas transformadas de Laplace. Entonces vamos a calcular algunas. A ver, vamos a calcular la transformada de Laplace de f de t en cada caso. Entonces, bueno, primero le voy a poner acá nuevamente cómo es la definición. Lo que necesitamos es que la función f de t sea una función que esté definida para todo t mayor o igual que 0. Y dicho esto, entonces la transformada de Laplace de una función f de t es quien es la integral de 0 a infinito de e a la menos st, e a la menos st por f de t de t. Como pueden ver la forma de la integral, muchas de estas integrales, por no decir que todas, muchas de ellas se van a resolver usando integración por partes, ¿cierto? Acá tendremos un producto, entonces muchas de ellas recurrirán a la integración por partes y además es una integral impropia, que recordemos que esto se define como el límite de una integral, ¿bien? Vale. Entonces, vamos a proceder. Primero, vamos a tomar la función f de t igual a 1. Vamos a transformar algunas funciones básicas. Entonces, ¿quién será
f de s, f mayúscula de s, que es la transformada de Laplace de esta f de t, es decir, de 1. ¿Quién será? Entonces, bueno, vamos a usar la definición. Esto es, por definición, la integral desde 0 hasta infinito, ¿de quién? De e a la menos st por 1 por dt. Esto se define de la siguiente manera, teniendo en cuenta, bueno, se escribe de la siguiente manera teniendo en cuenta la definición de lo que es la integral impropia, la integral desde a, bueno, de a que va por infinito, ¿de quién? Bueno, el límite de a que va por infinito, ¿de quién? De la integral desde 0 hasta a de e a la menos st de t. Vamos a proceder con la integral y luego calculamos el límite. Límite cuando a tiende a infinito. ¿De quién? ¿Cuánto da esta integral? Tengan en cuenta que estamos integrando con respecto a la variable t. ¿Cuánto da esa integral? Esto es e a la menos st sobre menos s. ¿Estamos de acuerdo? Estamos integrando con respecto a la variable t entre 0 y a. Entonces hacemos la cuenta. ¿Cuánto da esto evaluado en a? Tenemos límite cuando a tiende a infinito de e a la menos at, perdón, e a la menos as sobre menos s menos evaluado en 0 va a quedar aquí 1 sobre menos s, ¿verdad? Cuando hacemos que a vaya para infinito, ¿hacia dónde va e a la menos as? Tengan en cuenta que eh, allí se comporta como si fuera una constante, básicamente, para ese límite. ¿Hacia dónde va e a la menos as? E a la menos as. ¿Cero? A 0, ¿verdad? Esto va a 0. Y bueno, la segunda parte del límite no depende de a, es decir, esto es 1 sobre s. Por lo tanto, la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre s. Es una función que depende de s. Una función que depende de s. Bien. Bueno, vamos a calcular alguna otra transformada de Laplace. Eh, Vamos a calcular la transformada de Laplace. Segundo. Si f de t es la función seno de t. Entonces, f de s, ¿quién es? Transformada de Laplace, el seno de t. Por definición, esto es la integral de 0 a infinito de e a la menos st seno de t de t. Y bueno, necesitamos resolver esa integral. ¿Y cuánto da esa integral? ¿Cuánto da esa integral? A ver, voy a resolverla acá aparte. Voy a resolverla la integral indefinida. Y ahorita tomamos los límites de integración y resolvemos esa impropia. Así tal cual lo vemos, nosotros vamos a usar integración por partes. ¿Cómo escogemos las partes? ¿Quién es U y quién es el de B? ¿Quién sería U?
U sería seno de t. Sí, señor. El de b será e a la menos st de t. Y entonces v sería ¿quién? Bueno, esta integral ya la hicimos. Esto es menos 1 sobre s e a la menos st, ¿verdad? Y acá entonces el de u sería coseno de t de t. Dicho esto, ¿cómo queda esa integral? Va a quedar menos 1 sobre s e a la menos st seno de t menos. Bueno, acá con este otro menos que va a salir, vamos a poner aquí un más. Quedaría b por du. Esto será, bueno, sale el 1 sobre s porque es constante para esa integral. Y acá tenemos e a la menos st por el coseno de t por dt. ¿Verdad? Por ahora vamos así. Bien. Resulta que acá tengo otra integral que resulta por partes, ¿no? Que es una integral por partes. Entonces, para esta otra integral por partes, bueno, vamos a escoger nuevamente las partes. Para esta voy a seleccionarla ahí con rojo. Para esta otra integral, ¿quién sería u y quién sería db? U sería el coseno de t. Por lo tanto, el de u sería menos seno de t dt. Y el de b, ¿quién sería? ¿Quién sería el de b? El de b sería e a la menos st de t, de modo que b es menos 1 sobre s, e a la menos st. Y bueno, ahora vamos a reemplazar allí. A ver cómo queda todo esto. Bueno, reescribo todo lo que teníamos en esa primera parte. 1 sobre s, e a la menos st, seno de t, más 1 sobre s, factor d. ¿Factor de quién? Tenemos u por b, acá tenemos menos 1 sobre s, e a la menos st, coseno de t, ¿verdad? Y va a quedar entonces aquí menos con con lo que viene siendo v, va a quedar allí un más, pero bueno, el de u también tiene otro menos, es decir, ahí aparecen tres signos negativos, aparece finalmente un menos, y acá queda la integral de quién, de b, vamos a sacar el 1 sobre s de una vez, integral a la menos st por el de u, que va a ser seno de t, de t. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Voy a hacer aquí un zoom inverso para que tengamos un mejor panorama. Bueno, ahora lo que voy a hacer es acomodar algunas cosas y podemos ver que esta es una integral que resulta ser cíclica, por eso quise hacerla aparte y no resolverla de una vez con la impropia. Y bueno, va a resultar cíclica precisamente porque acá vuelve a aparecer la integral de la que partimos, ¿no? Es decir, estamos encontrando bueno, que la integral depende de ella misma. ¿Qué se hacía en estos casos? Esta parte que está seleccionada en amarillo la vamos a pasar a sumar a la izquierda. ¿Y cómo va a quedar? Bueno, hay que tener en cuenta que toda esta integral va a ir multiplicada por 1 sobre s. Es decir, que cuando pasa a la derecha queda de la siguiente manera. En la derecha, perdón, en la izquierda tenemos la integral de e a la menos st y va a pasar a sumar 1 sobre s cuadrado, ¿cierto? 1 sobre s cuadrado de esta misma integral. E a la menos st seno de t por dt. ¿Qué va a quedar al otro lado de la integral? Bueno, al otro lado de la integral tenemos menos 1 sobre s e a la menos st
por el seno de t menos 1 sobre s cuadrado e a la menos st por el coseno de t. Bien, por ahora tenemos eso así. Entonces en la izquierda, ¿qué queda? Bueno, vamos a agrupar lo que queda en la izquierda. Y en la izquierda, agrupando, nos queda 1 más 1 sobre s cuadrado por la integral de e a la menos st seno de t de t. Y bueno, en la izquierda tenemos esta expresión, ¿no? Tenemos todavía esta expresión. Vamos a operar antes esto, antes de pasarlo a dividir. Esto es lo mismo que tener s cuadrado más 1 sobre s cuadrado. Es decir, acá realmente es como pasar a multiplicar ese cuadrado y a dividir ese cuadrado más 1. De modo, bueno, aquí casi finalmente, la integral de e a la menos st seno de t de t, ¿quién es? Entonces, multiplico todo por ese cuadrado, ¿verdad? Al multiplicar todo por ese cuadrado, acá va a quedar s, ¿cierto? 1 sobre s por ese cuadrado simplemente queda s. Y lo que sí voy a hacer es dividir en s cuadrado más 1. Acá e a la menos st, seno de t. Acá multiplicando por ese cuadrado y dividiendo en ese cuadrado más 1 queda 1 sobre ese cuadrado más 1, ¿cierto? E a la menos st coseno de t. Y bueno, esto más una constante de integración sería esa integral, ¿bien? Más una constante de integración que no me va a interesar ahorita que la reemplace porque vamos a simplemente utilizar la integral definida, ¿no? Entonces esa sería esa integral. Y ahora sí vamos a retomar la integral impropia, lo que sería esa transformada de Laplace. Entonces, continuando con esa integral, tenemos que esa integral va a ser ¿quién? Va a ser el límite cuando a tiende a infinito de ¿quién? De la integral desde 0 hasta a de e a la menos st seno de t. Pero esta ya la resolvimos, esta integral ya la resolvimos, es decir, que esto será, de una vez vamos a evaluar la integral, ¿vale? Límite cuando a tiende a infinito. A ver, toda esta integral evaluada en a. Esta es la integral de e a la menos st seno de t. Toda esta integral evaluada en a, recordemos, evaluamos la variable t. Entonces va a quedar menos s sobre s cuadrado más 1 por e a la menos as, ¿cierto? T ahora vale a, por el seno de a, menos 1 sobre s cuadrado más 1, 1 sobre s cuadrado más 1, e a la menos as por el coseno de a. Bien. Y ahora vamos a evaluar todo en cero. Eso sería la integral evaluada en a. Ahora, menos la integral evaluada en cero. ¿Cuánto da la integral evaluada en cero? A ver, si t vale 0, seno de t se hace 0, entonces esa parte se va a hacer 0. Y coseno de t va a ser igual a 1, ¿verdad? Coseno de t, coseno de 0 es 1. Y bueno, nos queda e a la 0 es 1. Con este otro menos, acá va a quedar, bueno, queda menos 1 sobre s cuadrado más 1. Queda así. Listo. Ahora lo que falta es calcular el límite. Vamos a calcular ese límite. Y bueno, calculando ese límite, ¿qué puedo decir de ese límite? Observen, esta parte que estoy seleccionando en amarillo es constante para el límite, porque no aparece allí la variable a. Y si ustedes observan el límite cuando a tiende a infinito en e a la menos as, esto va para 0.
seno de A cuando A va para infinito, esto es una cantidad indefinida, ¿cierto? Es una cantidad indefinida, pero es una cantidad acotada. Entonces voy a escribir acá un resultado que no sé si lo escribieron cuando vieron la teoría de límites, pero voy a escribir acá un resultado, será el siguiente teorema. Este teorema se puede demostrar usando el teorema de la compresión. Entonces, suponga que f de x es una función acotada para todo x mayor o igual que cierta cantidad a. Para todo x mayor o igual que cierta cantidad a, una cantidad a real. Entonces, si el límite cuando x tiende a infinito, bueno, de hecho, por ejemplo, acá esto puedo hacerlo para infinito, puedo hacerlo para otro valor, pero vamos a enunciarlo hacia infinito. Si el límite cuando x tiende a infinito de g de x es 0, entonces lo que puedo concluir es que el límite cuando x tiende a infinito de f de x por g de x, esto es 0. Bien, esto es 0. Y la demostración es muy sencilla. La demostración es muy sencilla. Lo único bueno, que se necesita aquí es lo siguiente. Si la función f es acotada, ¿qué quiere decir que una función sea acotada? Lo que quiere decir es que existe una constante m mayúscula de manera que la función se puede acotar entre menos m mayúscula y m mayúscula. Esa constante m mayúscula es positiva. Eso quiere decir que sea acotada. Bien. Entonces, ¿qué procede uno a hacer acá? Bueno, multiplica por la función g de x. Multiplica por la función g de x y tenemos menos g de x por m. Acá tenemos f de x por g de x. Y acá tenemos g de x por m mayúscula. Esto se mantiene si g de x, o bueno, cuando g de x sea positiva, pero de hecho si g de x llega a ser negativa, lo único que va a hacer es cambiar estos signos de desigualdad, es lo único que va a hacer, e igual va a seguir dando el mismo límite. Entonces por eso no hay mucho problema. Una vez se establece esta compresión, se calculan los límites y el límite bueno, el límite inferior, el de menos mg de x, esto va a ir para 0 porque el límite de g de x va para 0, este otro va para 0 y por lo tanto este también va para 0, ¿vale? Hay que escribir allí con detalle algunas cosas, pero básicamente esa es la idea de la demostración. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que mirar aquí que la función seno de x es una función que es acotada entre menos 1 y 1 y esto va para 0, el límite va para 0. Dicho lo cual, entonces, ¿cuánto da todo este límite? Todo este límite va para 0. Bien, todo este límite de esta primera parte que estoy seleccionando en amarillo va para 0. De forma totalmente análoga miramos el segundo límite y el coseno de A es una función que es acotada. Coseno es una función acotada entre menos 1 y 1. E a la menos AS va para 0, por lo tanto este otro límite también va para 0. También va para 0. Hay que tener mucho cuidado porque si la otra función no es acotada no se garantiza eso. Bien, no se garantiza eso. Por lo tanto, ¿cuánto da todo este límite? Miremos, esta parte del segundo corchete no depende de A. Entonces, todo ese límite da como resultado 1 sobre S al cuadrado más 1. Y esa es la transformada de Laplace de la función seno de t. Esa es la transformada de Laplace de la función seno de t. Como pueden ver, hay algunas de estas integrales que pueden ser
laboriosas, pueden ser algo trabajosas para calcular estas transformadas de Laplace. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta. O hasta ahí vamos bien. ¿No hay preguntas? Vale. Bueno, veamos entonces. Acá, bueno, podemos ver en el texto hay algunos ejemplos de cómo calcular algunas transformadas de Laplace. Hay algunas de estas transformadas de Laplace que pueden llegar a ser eh, recurrentes o recursivas, teniendo en cuenta cómo se calcularon ya otras transformadas. Por ejemplo, bueno, acá tenemos más o menos las cuentas de cómo hacen eh, la transformada de Laplace de seno de 2t. Acá pues hay algunas cuentas que van bastante más rápido porque pues no hacen con detalle lo que viene siendo la integral, sino que lo integran directamente, ¿no? Lo integran directamente y bueno, dicen la integral da esto. La integral da esto y bueno, así procede. Algo que es importante resaltar, la transformada de Laplace es un operador lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que cumple con dos condiciones. Recordemos que una transformación lineal cumple con las siguientes dos condiciones. El transformado de la suma de dos elementos, en este caso serían dos vectores, es la suma de los transformados. Y el transformado de un vector multiplicado por un escalar es ese escalar multiplicado por el transformado del vector. Resulta que esto lo cumple la transformada de Laplace. Es decir, en términos de la linealidad, directamente aplicado a esta expresión, lo que establece es que la transformada de Laplace de una suma es la suma de las transformadas de Laplace y que puedo sacar estas constantes a multiplicar aquí afuera. Es lo que se establece usando de una vez estas dos condiciones aplicado a una suma de funciones o básicamente a una combinación lineal de funciones. Bien. De esta manera vamos a usar la linealidad del operador transformada de Laplace para poder transformar diferentes funciones y teniendo en cuenta algunas transformadas básicas. Entonces, transformadas básicas tenemos la siguiente. Transformadas básicas, bueno, estas por favor las escriben. La transformada de 1 es 1 sobre s, esta ya la hicimos. La transformada de una potencia de t, ¿quién es? La transformada de una potencia de t, en este caso, la transformada de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1 para n mayor o igual que 1. La transformada de seno de k por t, esto es k sobre s cuadrado más k cuadrado. En el que nosotros hicimos fue simplemente seno de t, entonces aplicando la fórmula, k vale 1, por lo tanto la transformada de Laplace de seno de t es 1 sobre s al cuadrado más 1, que fue el resultado que obtuvimos, ¿verdad? Tenemos la transformada de e a la a por t, esto es 1 sobre s menos a. Tenemos la transformada del coseno de k por t,
es S sobre S cuadrado más K cuadrado. Se parece mucho a la del seno, pero ¿en qué cambia? Lo que cambia es que en lugar de tener K en la parte del numerador, tiene la variable S. Y la de los hiperbólicos, la de seno hiperbólico, la de coseno hiperbólico, se parecen a la de los normales. Lo único que cambia es que en el denominador lleva un menos. Bien. Estas son algunas transformadas básicas. Y vamos a usar estas transformadas básicas para hallar la transformada de Laplace de algunas funciones. A ver, veamos. Tercero, vamos a hallar la transformada de Laplace de f de t, donde esta f de t será lo siguiente. Será 3 más 2t más t al cubo, así. Y cuarto, vamos a tomar f de t será 2 seno de 5t más el coseno, bueno, vamos a cambiar este 5 porque se parece mucho a la s. Voy a poner seno de 6t más el coseno de 4t más e a la menos 2t más 3 veces e a la 4t. Vamos a transformar estas dos usando la linealidad y usando las transformadas básicas. Entonces, ¿cuánto da la transformada de esa función número 3? La transformada de 3 más 2t más t al cubo. ¿Cuánto da esa transformada? Voy a dejar acá un momento las transformadas básicas y ya me dicen ustedes cuánto da esa transformada. Listo, muchachos. Vamos a ponerlo aquí a doble pantalla para que podamos ir mirando esas transformadas básicas. Entonces, la transformada de 3. ¿Cuánto da la transformada de 3? Tres sobre S, ¿no? Perfecto. Tenemos que esto es f de s. La transformada de 3, tengamos en cuenta que podemos sacar constantes, ¿cierto? Entonces la transformada de 3, a ver, podríamos hacerlo así. Esa transformada de 3, puedo verlo así. Es como sacar ese 3 y acá queda por la transformada de 1, ¿verdad? Por la transformada de 1 y la transformada de 1 es 1 sobre s, es decir, esto es 3 sobre s. Eso es 3 sobre s. ¿Cuánto da la transformada de 2t? La transformada de 2t, ¿cuánto da? 2 sobre S cuadrado. Entonces acá tenemos 2. Si repasamos acá la fórmula, la transformada de 2t, ¿qué sería? Bueno, saco el 2, ¿verdad? Saco el 2
y tengo la transformada de t. La transformada de t, aplicando acá la fórmula, teniendo en cuenta que la potencia es 1, acá esto será 1 factorial sobre s a la 1 más 1, es decir, s cuadrado. Entonces quedará 2 sobre s cuadrado. Muy bien. Tenemos aquí entonces 2 sobre s cuadrado. Y la transformada de t al cubo, ¿quién es? 6 sobre S a la 7. ¿Por qué? No, profe, perdón. 6 sobre S a la 4. Eso, sobre s a la 4. Entonces tenemos acá la de t al cubo es 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, lo cual es 6. Y acá aumenta en 1 la potencia, ¿verdad? S a la 4. Listo. Eso sería la transformada de Laplace de esa función. Bien. Vale, ahora vamos a estas otras funciones. ¿Cuál sería la transformada de Laplace de 2 seno de 6t? Bueno, el 2 lo dejamos ahí quieto, ¿verdad? ¿Cuál es la transformada de seno de 6t? La de seno de 6t van a aplicar la fórmula D. ¿Cuánto sería? Esto sería 6 sobre s cuadrado más 36. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Y la del coseno de 4t, ¿quién sería? Sería s sobre s cuadrado más 16. ¿Verdad? Aplicando la fórmula KE. Y aplicando la fórmula C, ¿cuánto sería la transformada de e a la menos 2t? ¿Cuánto es la transformada de e a la menos 2t? Uno sobre S más 2. ¿Cómo? Por favor, puede hablar más fuerte. 1 sobre S más 2. 1 sobre s más 2. Tenemos acá 1 sobre s más 2. Y entonces la transformada de 3e a la 4t, ¿cuánto es? 3 por 1 sobre S menos 4. Eso. Entonces acá 3 por 1 sobre s menos 4 queda 3 sobre s menos 4. Y listo, esta es esa transformada de Laplace. Bueno, tal vez acá lo único que podemos hacer es multiplicar este 2 por este 6, escribir acá en el numerador un 12 y ya está. Esa sería esa transformada de Laplace. Bien. Observen, acá estamos usando esas fórmulas básicas. Esas fórmulas básicas es muy importante que puedan reconocer tanto la transformada, bueno, como transformar funciones, así también como reconocer la transformada de una función. Bien.
En algunos casos, ya vamos a ver algunos ejemplos en los cuales vamos a tener que hacer algunas acomodaciones para poder escribir la función como una transformada. Y esto vamos a querer hacerlo para poder calcular transformadas inversas. Bien, vamos a querer más adelante calcular transformadas inversas. Bueno, por ahora no se alcanza a apreciar todavía la utilidad para nosotros de la transformada de Laplace. Por ahora solamente estamos aprendiendo a calcular esas transformadas de Laplace y cómo transformar funciones. La idea es que más adelante, al principio, a ver, voy a volverme un poco aquí en lo que viene siendo esto. Al principio vamos a aprender a transformar las funciones. Entonces, en esta primera sección tenemos simplemente la definición, luego vamos a ver cómo calcular transformadas inversas, la transformada de derivadas, esta parte va a ser bien importante, transformada de derivadas, y a partir de aquí podemos empezar a resolver ecuaciones diferenciales usando transformadas de Laplace. Bien, usando esas transformadas de Laplace. Bueno, ya lo demás son algunas propiedades que nos van a permitir ampliar nuestro campo de acción, lo que viene siendo esas traslaciones en los ejes, las derivadas de transformadas, transformadas de integrales, transformadas de funciones periódicas. Es decir, cada vez vamos a poder incorporar en esas ecuaciones diferenciales más funciones diferentes, y vamos a poder resolver. Por ahora estamos aprendiendo acá estas herramientas. Vamos a hablar un poco de las condiciones para que la transformada de Laplace pueda, bueno, unas condiciones suficientes para que esa transformada exista. Hablar de lo que vienen siendo estas transformadas inversas. Y bueno, acá en esta transformada de derivadas, acá adelantémonos un poco, bueno, no vamos a adelantarnos como tal, sino vamos a ver cómo transformar ecuaciones diferenciales. Y la idea es la siguiente, más o menos lo que quería era hablar un poco de este esquema. Entonces, la idea es que nosotros vamos a tener un PBI, ¿bien? Suponga que tenemos que resolver este problema. Encuentre la incógnita y de t que satisfaga una ecuación diferencial y las condiciones iniciales. Es decir, acá tengo básicamente un PBI. Quiero resolver un PBI. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Una vez que ya sepamos transformar ecuaciones diferenciales, vamos a transformar toda la ecuación diferencial y acá me va a quedar una función algebraica en términos de la nueva variable, una variable que será la variable y. Y la idea es resolver eso para y de s, es decir, despejar y de s, y a partir de eso puedo devolverme con una transformada inversa, acá precisamente con transformada inversa, y resulta que eso que me devuelve la transformada inversa va a ser la solución al PBI original. Es decir, que antes nosotros estábamos acá en este punto y queríamos resolver un PBI, lo que hacíamos era seguir caminos dependiendo del tipo de problema o valor inicial que tuviéramos y la ecuación diferencial, qué sé yo. Si era de primer orden, pero era, no sé, lineal, pues teníamos que calcular factor integrante, etc. Si era de orden superior, pero era de coeficientes constantes, entonces, bueno, teníamos que hallar la ecuación auxiliar, encontrar la solución particular, la solución complementaria, ¿cierto? Y someter a las condiciones iniciales, es decir, depende de la ecuación diferencial, teníamos que hacer una cosa u otra. Acá vamos a seguir un camino alternativo. No será un camino, en algunos casos puede llegar a ser un camino mucho más corto, que sí, hay varios pasos que hay que hacer acá para seguir ese camino en azul, pero por ahora, como les digo, vamos a ir aprendiendo a hacer algunas cosas con transformada de Laplace para poder llegar hasta este punto y ahí sí poder comenzar a resolver ecuaciones diferenciales usando transformada de Laplace. Habrán algunas ecuaciones diferenciales que podrán ver ustedes que serán mucho más fácil de resolver utilizando transformada de Laplace, teniendo en cuenta que no habrá que hacer tanto, ¿no? Ya se darán cuenta. Pero también quiero decirles una cosa, muchachos. Los ejercicios de transformada de Laplace usualmente no son ejercicios cortos. No son ejercicios cortos, se los digo,
para que lo tengan en cuenta, para cuando salgan ejercicios largos, no digan, uy, pero qué ejercicio tan largo. Sí, hay ejercicios que salen así, pero básicamente piensen que acá estamos resolviendo, vamos a estar resolviendo PBIs, que es la mayor utilidad que va a tener ese uso de transformada de Laplace. Bien, como les digo, de otra manera tendríamos que hallar complementaria, que habrá que ver cómo hacerlo, la particular, que también depende de la forma, habrá que ver cómo hacerlo, y luego sí resolver el PBI, que será hallar esas constantes. Acá todo esto lo vamos a ir haciendo a la vez. Es decir, cuando tengamos la solución, ya vamos a tener la solución general del PBI. No vamos a tener complementaria por una parte, particular por otra parte y luego las condiciones iniciales. ¿Vale? Bueno, resulta que para la existencia de la transformada de Laplace, bueno, este párrafo que está acá es un párrafo bastante importante y establece lo siguiente. Para la existencia de la transformada de Laplace, vamos a hablar de ciertas condiciones. No es necesario que converja la integral. Esa integral definida no es necesario que converja. La integral que define la transformada de Laplace. Por ejemplo, si tenemos 1 sobre t, que si nosotros vemos esa integral 1 sobre t, que es una integral impropia, aprovechando acá este diagrama, es algo más o menos de este estilo, ¿sí? Al calcular esta integral es una integral divergente. Es una integral divergente. Por ejemplo, esa transformada de Laplace de 1 sobre t y la transformada de Laplace de e a la t cuadrado existen. Perdón, estas no existen. Pero vamos a ver a qué se refiere con que no es necesario que esta integral como tal converja. Las condiciones que garantizan la existencia de la transformada de Laplace son que f sea continua por tramos, El hecho de que sea continua por tramos, acá lo podemos ver en la gráfica de la derecha. Necesitamos que sea continua por tramos. Y en esos tramos, bueno, tenemos acá, puede ser que en una parte sea abierta, en la otra cerrada, pero lo que necesito es que sea continua. Cada uno de estos tramos, que sea un tramo continuo y que sea de orden exponencial cuando t es mayor que t mayúscula. Vamos a desenglosar un poco todo esto. Entonces acá empezamos con el hecho de ser continua por tramos, tal cual como lo vamos a requerir. Dice, recuerde que una función f continua por tramos, bueno, es continua por tramos, sí, en cualquier intervalo desde 0 hasta, bueno, 0 menor que a, menor que t, menor que b, hay cuando mucho una cantidad finita t sub k, en los cuales f tiene discontinuidades finitas, esto es importante. Y es continua en todo intervalo abierto. Es decir, si yo tomo acá como aparece el valor A y el valor B, si yo tomo cualesquiera dos puntos A y B, entre esos dos puntos A y B debe haber una cantidad finita de puntos de discontinuidad, ¿vale? Es lo que en otros textos se conoce como ser finitamente discontinua. ¿Sí? Tiene finitos puntos de discontinuidad. Acá entre A y B hay 3 puntos de discontinuidad. Pero además, ¿qué tipo de discontinuidades son? Son discontinuidades finitas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que no me puedo permitir es que esto, digamos, tenga asíntotas, ¿vale? Por ejemplo, acá en T2, que tuviera una asíntota aquí y esto hiciera algo así, esto no lo puedo permitir, ¿vale? Es decir, las discontinuidades serán discontinuidades de salto, básicamente. No puedo permitirme que tenga discontinuidades por asíntota. Entonces, entre cualesquiera par de puntos positivos, entre cualesquiera par de puntos A y B, debe haber una cantidad finita de puntos. Y a lo más una cantidad infinita de puntos, ¿sí? Y en esos puntos de discontinuidad, esas discontinuidades deben ser finitas. Recuerden que discontinuidad finita quiere decir que no hay asíntotas, ¿vale? Que no, básicamente lo que excluye es la presencia de asíntotas verticales. Y en cada intervalo
entre esos puntos de discontinuidad vamos a tener que la función es continua. ¿Vale? El concepto de orden exponencial es un poco más técnico. Veamos qué quiere decir que sea de orden exponencial. Se dice que una función es de orden exponencial C si existen constantes C minúscula, M mayúscula que es positiva y T mayúscula positiva, de manera que la función f de t en valor absoluto está acotada por esta cantidad. M por e a la c por t. ¿Dónde t minúscula es mayor que t mayúscula? A ver, vamos a entender un poco esta definición de qué quiere decir ser de orden exponencial. Básicamente, ser de orden exponencial es si existe una función exponencial donde el coeficiente principal es positivo, está m mayúscula, y donde existe este número c, de manera que a partir de un cierto t mayúscula, la función exponencial está todo el tiempo por encima de la función f. Eso es lo que quiere decir ser de orden exponencial. Si ustedes lo miran acá en el gráfico, bueno, tal vez cuando yo tengo mi función f de t, que es esta que está acá, ¿vale? Y yo tomo algunas funciones exponenciales, no sé, digamos que la función exponencial normalita hace así, la función e a la t hace así. Entonces, listo, la función e a la t todo el tiempo es mayor, si así fuera, ¿no? Pero si de pronto la función e a la t está por acá abajo, entonces estoy viendo que tal vez f de t es más grande. Lo que debo ver es si existen esas constantes m mayúscula y t mayúscula, tales que m por e a la c por t es siempre mayor que f de t a partir de cierto momento, a partir de este momento t. Básicamente, lo que necesito es que haya una función exponencial que en algún momento esté por encima de esa función f de t. Eso es lo que necesitamos. Eso es ser de orden exponencial. Eso es ser de orden exponencial. Bien. Entonces acá vamos a hablar de unas condiciones de suficiencia para la existencia. Bien. Bueno, por acá, por ejemplo, tenemos la función coseno. Acá tenemos algunos gráficos. Tenemos la función 2 coseno de t. Y tenemos la función exponencial 2e a la t. Es decir, como puedo ver que a partir de cierto momento la función exponencial está todo el tiempo por encima, puedo decir que la función 2 coseno de t es de orden exponencial 1. Recuerden que el orden exponencial es el número c, orden exponencial c, donde c es la constante del exponente, el coeficiente del exponente. Por ejemplo, si tengo la función e a la menos t, la función e a la menos t también es de orden exponencial 1, ¿vale? Es de orden exponencial 1. La función t, que es la función identidad, es de orden exponencial 1. Pero, por ejemplo, si nosotros observamos la función e a la t cuadrado no es de orden exponencial. E a la t cuadrado no es de orden exponencial. ¿Por qué no es de orden exponencial? Bueno, uno puede demostrar que t cuadrado es mayor que c por t sin importar quién sea c, ¿vale? Tengan en cuenta que c es una constante que se fija, que se define. Supongo que c es, no sé, 1.000.000. Entonces, cuando t valga 1.000.001, t cuadrado es mayor que c por t. ¿Sí está claro eso? Entonces, puede ser que para muchos valores c por t sea mayor que t cuadrado, pero t cuadrado va a ser mayor que c por t a partir de cierto momento. Y si eso ocurre, teniendo en cuenta que la función exponencial es creciente, entonces podemos garantizar que e a la t cuadrado siempre va a ser mayor que e a la c por t a partir de cierto momento. ¿Bien? Y de hecho, ¿a partir de qué momento lo va a hacer? Va a ser a partir del momento en el que t sea igual a c. ¿Vale?
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no existe ningún valor C y ningún valor M, de manera que e a la t cuadrado en valor absoluto sea menor que M mayúscula por e a la c por t. No existe ninguna de las constantes que cumplan con eso. Por lo tanto, e a la t cuadrado no es de orden exponencial. Bien, no es de orden exponencial. A ver acá, bueno, acá lo dice, figura 4.1.4, e a la t cuadrado no es de orden exponencial. Bien. Bueno, entonces, ¿qué se necesita para que exista la transformada de Laplace? Acá volvemos a esto. Y establece que para que exista, volvemos aquí, las condiciones de suficiencia y mucha atención, porque acá tenemos que entender lo que es una condición suficiente y qué es una condición necesaria. Las condiciones de suficiencia para que exista la transformada de Laplace es que la función sea continua por tramos, ya lo dijimos que es ser continua por tramos, y de orden exponencial. Pero mucho ojo, no quiere decir que una función que no cumpla esto, es decir, que una función que no sea continua por tramos y que no sea de orden exponencial no tenga transformada de Laplace. Mucha atención a eso. Bien, lo que quiere decir esto es, si tiene orden exponencial y es continua por tramos, con eso es suficiente para que exista la transformada de Laplace. Bien. Cuando uno habla de condiciones necesarias, habla de condiciones o de menos condiciones o de condiciones que son más, de alguna manera, son más fuertes. ¿Fuertes en qué sentido? Que se le pide menos que cuando se dan condiciones suficientes, condiciones de suficiencia. Bien. Entonces, condiciones de suficiencia para la existencia. Si f es continua por tramos y de orden exponencial, entonces existe la transformada de Laplace. Repito, esto no quiere decir que si no es continua por tramos o que si no es de orden exponencial, no exista la transformada de Laplace. Puede ser que sí exista. Puede ser que sí exista. Bien. Básicamente algo que puede ayudarnos a pensar en esto es, a ver, yo les pregunto, para que una función sea integrable, ¿qué se necesita? ¿Recuerdan qué se necesita para que una función sea integrable? Es decir, para que exista la integral definida. ¿Lo recuerdan? ¿O no? ¿Sí lo recuerdan o no? De hecho, bueno, el teorema fundamental establece que si la función es integrable, la integral es la antiderivada evaluada en esos extremos. ¿Pero qué se necesita para que sea integrable? Bueno, resulta que si Que sea continuo. resulta que no es necesario que sea continua, pero si es continua, es integrable. A ver, quiero que veamos un poco de esto para poder entender esto. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, yo tengo una función acá tengo el conjunto de funciones continuas. Bien, digamos continuas en AB. La pregunta es, si este es el conjunto, llamemos a este conjunto A, y por acá tengo un conjunto B, y vamos a decir que este es el conjunto de funciones integrables en AB. La pregunta es, ¿qué relación tienen estos conjuntos? Posibilidades, vamos a decir, bueno, por ejemplo, que A está contenido en B,
o que B está contenido en A, o que no están contenidos, pero la intersección es no vacía, por ejemplo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que toda función continua en un intervalo es una función integrable? En ese mismo intervalo, ¿o será que toda función integrable en un intervalo es una función continua en el intervalo? ¿Qué creen? Resulta que para este caso A es un subconjunto de B. Y de hecho tenemos un teorema que establece que toda función continua, en un intervalo AB es integrable. Es integrable en AB. Pero si tenemos en cuenta que la integral o el hecho de ser integrable significa que existe la integral definida, entonces tal vez recordarán ustedes también que es posible que una función no sea continua. Pongamos acá un número C, por acá un valor A, por acá un valor B. Por ejemplo, por acá tengamos un tramo así y por acá que tengamos otro tramo así, ¿vale? Tengamos unos tramos así. Entonces, así tal cual está dibujado, podemos nosotros notar que la integral definida existe. ¿Por qué? Porque así tal cual está dibujada, las funciones son positivas y por lo tanto la integral definida coincide con la cantidad de área acotada entre la gráfica de la función y el eje X. Y acá podemos ver que esa área existe, es una cantidad que existe. Por lo tanto, si esta función, que puede ser definida a tramos, por ejemplo, una función definida a tramos, no es continua en el número C y sin embargo sí es integrable. La integral sí existe. Entonces, no toda función integrable es continua, pero toda función continua sí es integrable. Entonces, observe, esto tiene que ver con condiciones de suficiencia y condiciones que son de necesidad o necesarias. Entonces, por ejemplo, si yo digo que f es continua en el intervalo AB, esto es suficiente. Esto es suficiente para concluir que f, o bueno, vamos a poner así, la integral desde A hasta B de f de x existe. Es decir, que es integrable, ¿vale? Es integrable. Esto es suficiente, pero resulta que no es necesario que sea continua, ¿vale? No es necesario que sea continua. ¿Qué se necesita para que sea integrable? Para que sea integrable, ahora sí, ¿qué es necesario? Entonces, para que sea integrable, resulta que es necesario que f, esta función f de x, sea acotada. De hecho, bueno, a ver, vamos a ver qué es necesario. F de x sea acotada en el intervalo AB, sea acotada y con finitos puntos de discontinuidad en AB. Así. Resulta que si nosotros, por ejemplo, establecemos que f sea acotada y con finitos puntos de discontinuidad, esto es una condición que también es suficiente. Es una condición que también es suficiente. Es decir, si una función es acotada y tiene finitos puntos de discontinuidad,
entonces la función es integrable. A ver, más bien vamos a escribirlo así. Voy a borrar acá esto y voy a escribir mejor la frase. F es integrable en AB. Pero resulta que para ser integrable, lo único, estas dos que tenemos acá son condiciones suficientes. Pero resulta que para ser integrable, voy a escribirlo por acá, lo que se necesita es que exista como tal la integral definida a partir de la definición de suma de Riemann. Es decir, vamos a decir acá, bueno, con todas las condiciones que tiene esa definición de la suma de Riemann, vamos a decir que existe ese límite cuando la norma de la partición tiende a cero. ¿De quién? De esa sumatoria desde, vamos a poner acá, desde igual 1, o desde k igual 1 hasta n de f de x sub i asterisco por el delta de x sub i. Bueno, de hecho acá también podemos poner un delta un delta de x sub i. Y así se define como tal la suma de Riemann, y este es el límite de la suma de Riemann, lo cual establece, por eso le cambié ya mejor por la frase, esto establece como tal la definición de la integral definida en el intervalo, y si esto existe, entonces resulta que ahora puedo decir que es integrable. Pero a ver, tengo un montón de condiciones con las cuales si se cumplen es integrable. Entonces la pregunta es, ¿qué de todo esto puede ser necesario? ¿Qué puede ser suficiente? ¿Qué puedo, qué puedo establecer? ¿Qué relaciones puedo establecer entre estas mismas? Resulta que si yo tengo que una función es continua, si una función es continua, entonces la función es acotada en un intervalo cerrado y tiene finitos puntos de discontinuidad. Resulta que esto ocurre. Es decir, que todas las funciones que son acotadas y con finitos puntos de discontinuidad son funciones que cumplen las condiciones para ser integrable, pero las continuas, todas las continuas son acotadas en un intervalo cerrado y todas las continuas son funciones que tienen finitos puntos de discontinuidad en un intervalo cerrado. Es decir, si una función es continua, cumple lo que está en amarillo. Por lo tanto, ser continuo, ser una función continua, le pone más condiciones, ¿vale? Le pone más condiciones. Entonces, ser continuo pide mucho. Ser continuo pide mucho. Pero por otro lado, si la función es acotada y tiene finitos puntos de discontinuidad, uno puede demostrar que si esto ocurre, entonces existe el límite de la suma de Riemann. Existe ese límite de la suma de Riemann. Es decir, que ser acotada y tener finitos puntos de discontinuidad pide más o necesita más que simplemente el hecho de existir la suma de Riemann. Entonces, mucha atención, porque quiero que entendamos este esquema, este diagrama que estamos haciendo para poder entender qué pasa con la transformada de Laplace. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que si una función es de orden exponencial y tiene, es continua por tramos, entonces lo que puedo garantizar es que existe la transformada de Laplace, ¿vale? Básicamente, haciendo una analogía, es como si estuviéramos diciendo que si es continua, entonces es integrable. Pero la pregunta ahora acá ¿es posible que una función no sea continua y aún así ser integrable? ¿Es posible? ¿Sí o no? ¿Es posible que una función no sea continua en el tramo AB y aún así ser integrable? Ok,
¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, ¿verdad? Precisamente es de lo que hablamos acá en el ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, me encuentro con una función que no es continua, no puedo directamente decir, ah, como no es continua, entonces no es integrable. No, no puedo decir eso. No puedo decir eso. Porque puede que no sea continua, pero el hecho de negar esto no implica negar esto. ¿Vale? El hecho de negar la continuidad no implica negar la integrabilidad. Lo mismo va a pasar con la transformada de Laplace. Entonces acá tenemos lo siguiente. Si f es de orden exponencial y continua por tramos en el intervalo de 0 a infinito, si esto ocurre, entonces la transformada de Laplace de f de t, esa transformada de Laplace de f de t, existe. Pero si yo tengo que no se cumple alguna de estas condiciones que estoy encerrando en amarillo, no puedo decir que la transformada de Laplace no existe. No puedo decir eso. ¿Bien? No puedo decir que no existe. ¿Vale? Bien, más adelante vamos a encontrar algunos ejemplos en los cuales vamos a establecer eso. Vamos a establecer, bueno, de hecho, a ver, yo creo que podremos ir a mirar ese ejemplo, si no estoy mal. A ver acá. Creo que es en la sección, bueno, no tiene el hipervínculo. Creo que es en la sección 4.5. Porque bueno, cuando no se hacen estas aclaraciones, en algunos momentos, cuando se está avanzando, se pueden encontrar algunas propiedades o se pueden encontrar algunas afirmaciones que pueden llegar a ser confusas, ¿vale? Que pueden llegar a ser confusas. A ver por aquí. A ver si encuentro dónde está el comentario. Bueno, acá inicialmente hay algo que puede uno establecer y es precisamente cómo está denotada esta función. Esta función se llamará la función delta Dirac y tiene que ver con esta función escalón unitario. Tal cual está definida, entre más grande es el número A, entre más grande es el número A, esta cantidad se hace más pequeña. Y tenemos un escalón unitario así. Pero entre menor es el número A, entre menor sea ese número A, vamos a tener, acá podemos ver varios escalones unitarios de esta misma función. Va a ser una altura más alta, ¿verdad? Por eso se llamará impulso unitario. Esto lo utilizaremos más adelante, incorporándolo en el análisis de circuitos. Y acá tendremos un impulso unitario que será una fuerza, digamos, que se puede considerar dentro de, por ejemplo, un circuito. Y podemos ver, por ejemplo, que puede que esto o no sea de orden exponencial, ¿vale? O puede que no sea una función como tal continua allí por tramos, ¿no? Pero no es necesario que esto ocurra. Hay otra cosa que vamos a ver más adelante que puede que esta función eh, al parecer no cumpla con alguna de las condiciones que tenemos para las transformadas de Laplace, y es precisamente lo que tiene que ver con una propiedad que vamos a ver.
en términos de la transformada de Laplace y tiene que ver con qué pasa con estas funciones cuando nosotros hacemos que el valor de S tienda a infinito. Vamos a verlo como una propiedad. Aquí nos devolvimos, listo. Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué es suficiente para que exista la transformada de Laplace? Que la función sea continua por tramos en el intervalo de 0 a infinito y que sea de orden exponencial. ¿Bien? Que sea de orden exponencial. Pero repito, si eso no ocurre, entonces no puedo garantizar que no exista la transformada de Laplace. Tenemos acá algunas funciones en las cuales vamos a poder aplicar las transformadas básicas que ya vimos. Y bueno, vamos a empezar con la transformada inversa y la transformada de derivadas. Vamos a hablar hoy en lo que queda, de transformadas inversas. La transformada de Laplace, siendo una transformación lineal, siendo la transformación lineal, tiene las condiciones para que exista la transformada inversa. Básicamente lo que se pide es que la transformada sea 1 a 1. No vamos a entrar en detalles con respecto a eso, pero se satisfacen las condiciones. Con respecto a la transformada inversa, acá vamos a estar pensando en lo contrario a lo que veníamos haciendo con las transformadas básicas. Es decir, en las transformadas básicas nosotros encontrábamos la transformada de Laplace de algunas funciones a partir de la forma de la función, ¿cierto? A partir de la forma de la función. Ahora aquí la idea es, a partir de reconocer la transformada, quiero encontrar o reconocer la función básica. Por ejemplo, hay algunas que pueden ser sencillas, por ejemplo, la transformada inversa de 1 sobre S. ¿Quién es? La transformada inversa de 1 sobre S es 1. Esa transformada inversa es 1. Entonces, hasta el momento, acá básicamente es como simplemente voltear esto, ¿no? Si tengo n factorial sobre S más 1, esa transformada inversa es t a la n. La transformada inversa de 1 sobre S menos a es t, e a la menos at, y así más o menos. El potencial se encuentra cuando queremos transformar algunas funciones que puedan ser de alguna manera más interesantes, porque tendremos que hacer algunas acomodaciones. Entonces veamos, necesitamos calcular ahora transformadas inversas. Resulta que no existe la transformada inversa para cualquier función. Bueno, vamos a calcular la transformada inversa para f de s en cada caso. Entonces, primero vamos a calcular la transformada inversa. Bueno, vamos a poner simplemente aquí que f de s va a ser igual a 3 sobre s a la 4. ¿Cuánto da la transformada inversa de esto? Entonces lo que debo hacer es reconocer la forma que tiene la expresión, ¿verdad? La pregunta es, más o menos piensen que es como si estuviéramos hablando de derivadas e integrales, o de derivadas y antiderivadas. Una será el proceso directo y el otro será el proceso inverso. Entonces, si la transformada me está dando 3 sobre s a la 4, la pregunta es, ¿a quién transformé para obtener ese resultado? 3t al cubo. Entonces podemos, a ver, si fuera, por ejemplo, 3t al cubo y transformamos esto, la transformada de esto será 3 y la transformada de t al cubo, ¿quién es? Esto es 3 factorial sobre
S a la 4. Es decir, esto será 3 por 3 factorial, que es 6, sobre S a la 4. Y al final nos va a dar 18 sobre S a la 4. Es decir, hay algo que nos está Es faltando acá. tal cubo sobre 2. T al cubo sobre 2. T al cubo, sí, puede ser. A ver, vamos a ver. Voy a poner acá entonces un medio. Vale, vamos a cambiar esto. Entonces tenemos acá un medio. Acá tenemos un medio. Acá tenemos un medio. Y acá tenemos, bueno, mitad y mitad. Acá va a quedar 3. Entonces, ahora sí. Algo importante, bueno, lo que están haciendo está muy bien, reconociendo el S a la 4 asociado con el T al cubo. Y luego lo que hay que ver es cómo acomodar esa constante. Básicamente, bueno, si uno piensa simplemente en la transformada de T al cubo, piensa en la transformada del T al cubo, eso es 6, que es 3 factorial, o bueno, lo voy a escribir así, 3 factorial sobre S a la 4, y acá para no afectar nada, bueno, voy a poner aquí este 3, y voy a dividir también en 3 factorial, ¿bien? Estoy multiplicando y dividiendo por 3 factorial. Entonces ahora esto que está acá es exactamente la transformada de T al cubo, y la constante no tiene problema. Entonces calculo acá, y 3 sobre 3 factorial es 3 sobre 6, que es un medio, y acá tenemos 3 factorial sobre S a la 4. Es decir, que la transformada inversa de 3 sobre S a la 4 es ¿quién? Es un medio de T al cubo. ¿Bien? Vale. Ahora, por ejemplo, 2. ¿Qué será la transformada inversa de la siguiente función? Vamos a poner la siguiente función, que va a ser 1 sobre 3s más 4. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la transformada inversa de esa función? ¿Listo, muchachos? ¿A qué se parece? ¿A qué se parece esa función? ¿Tienen alguna pista, alguna idea? Es importante empezar reconociendo a qué se parece para poder establecer una forma para hallar Sería esa transformada inversa. sería ¿Cómo? la de Euler a la exponencial de A por T. Exactamente, se parece a esa, ¿cierto? ¿Cuál es la única diferencia? Que acá no va con ninguna constante, ¿verdad? Es decir, si ahí tuviéramos simplemente 1 sobre S más 4, sería más sencilla. Entonces vamos a hacer la siguiente acomodación primero. Vamos en el denominador a factorizar un 3. Y tengo acá S más 4 tercios. Y ahora voy a sacar ese 1/3 y queda aquí 1/3, 1 sobre S más 4 tercios. Y ahora sí puedo hallar esa transformada inversa. Entonces la transformada inversa de esta cantidad, 1 sobre 3s más 4, puedo sacar el 1/3, saco el 1/3 y me queda la transformada inversa
¿De quién? De 1 sobre S más 4 tercios. ¿Y cuál es la transformada inversa de 1 sobre S más 4 tercios? Esto va a ser E elevado a ¿qué? A la menos 4 tercios de T. ¿Cierto? Sí, ahí estamos viendo. Sí, señor. Listo. 3. Vamos a poner esta función. Vamos a poner la función 3S menos 2 sobre S al cuadrado más 4. Bien. ¿Qué hacemos? ¿A qué se parece eso? A un seno más coseno. ¿Cómo, perdón? ¿Puedes repetir? ¿A qué se parece eso? A un seno menos un... ¿A un seno menos un coseno? Bueno. Vamos a ver. Tiene algo que ver con un seno, tiene algo que ver con un coseno. Veamos primero la siguiente acomodación. Para que sea exactamente la de coseno, tendría que tener algo del estilo S sobre S cuadrado más K cuadrado. Y para que fuera exactamente la de seno, debería tener la forma K cuadrado, K sobre S cuadrado más K cuadrado. Entonces vamos a ver. Primero voy a separar esto en dos fracciones. 3S sobre S cuadrado más 4 menos 2 sobre S cuadrado más 4. Así. La primera ahora se parece más a la de coseno, ¿verdad? Tenemos 3 por S sobre S cuadrado más 4. Ya sería una de coseno. Y la otra, mucha atención, porque en la parte del numerador necesitaríamos, bueno, de hecho en la parte del numerador ya estaría, ¿verdad? Porque es K sobre S cuadrado más K cuadrado. Entonces ya está lista también. Dicho esto, entonces la transformada inversa de 3S menos 2 sobre S cuadrado más 4 será ¿quién? Acá tenemos 3 veces coseno de quién. 3 veces coseno de quién. De 4T. Casi, de 2t. Tengan en cuenta que acá este va a ir, este es K cuadrado, ¿no? A ver si revisamos acá. Observen, este es K cuadrado. Entonces acá va esa raíz cuadrada, ¿no? Y bueno, el segundo será menos simplemente el seno de 2t. Y esa es esa transformada inversa de Laplace. ¿Vale? La idea es que así vamos a calcular algunas transformadas inversas. Y la intención es poder reconocer una forma parecida. Hay algunas que pueden ser sencillas. Por ejemplo, revisemos algunos ejemplos acá. Si tenemos que calcular la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado más 7, entonces esto se parece ¿a cuál? Se parece a la de seno, ¿verdad? Se parece a la de seno, pero en el numerador debe ir la raíz cuadrada de esta parte, porque el 7 es K cuadrado.
Entonces en el numerador debe ir raíz de 7 y bueno, multiplico entonces y divido por raíz de 7. Y ahora sí, ya está. La transformada inversa también es una operación lineal, es una transformación lineal, que quiere decir que la transformada inversa también permite separar en la transformada de una suma, es la suma de las transformadas, y la transformada de una función multiplicada por una constante será la constante multiplicada por la transformada de la función. Cumple con esas condiciones. Hay algunas transformadas inversas en las cuales será fácil de trabajar, fácil de pensar. En otras hay que hacer más modificaciones. Bueno, acá tenemos un ejemplo con una transformada inversa que requiere de algunas fracciones parciales. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a dejar ahí por hoy y vamos a continuar mañana. Recuerden, mañana tenemos clase a las 6 de la mañana. Entonces, mañana continuamos hablando de transformadas inversas y vamos a empezar a hablar de transformadas de derivadas y a ver cómo transformar ecuaciones diferenciales y luego, bueno, ver cómo resolver esos PDI. ¿Bien? Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.